E incluso la esposa de Zebedeo, la madre de todos muchachos, en algún momento también llegó a hablar con Jesucristo para buscar un puesto de privilegio para sus hijos. Pero bueno, lo que queremos resaltar es que junto con Pedro y con su hermano Juan, eran considerados columnas dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces lo mataron. Es decir, nosotros no sabemos realmente la razón fundamental por la cual este hombre hizo esto. Solo lo que... Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Esperamos en el Señor de que Él pueda bendecirnos a través del estudio de su palabra, alimentar nuestro intelecto, nuestra base bíblica, para conocer nuestros orígenes, nuestros principios y nuestros valores que no se pueden cambiar, que no se pueden negar. Vamos a continuar en la línea de Hechos, capítulo 13, lo prometido en la última ocasión. Vamos a ver entonces cómo se gesta la iglesia de Antioquía en un centro de misión mundial cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Hechos, capítulo 13. Preste mucha atención porque esto es muy importante, porque en pocas palabras describe el contexto de una iglesia súper saludable, tanto en la estructura de abajo, los miembros de la iglesia, como en el liderato que esa iglesia tenía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado, junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En 3 versículos nosotros vemos el estado saludable de la iglesia de Antioquía. Pero sabemos que en la última ocasión que nosotros estuvimos hablando, vimos cómo en un solo año que Bernabé y Saulo se congregaron con estos hermanos, llegaron a madurar tanto como para saber cuándo un profeta es de Dios y se le debe prestar atención y cuándo no. Recuerden que llegó un profeta, bueno, llegaron varios profetas, pero uno de ellos llamado Agabo, entonces profetizó que venía una hambruna que dice ahí mismo que llegó en el tiempo del emperador Claudio. Y estos hermanos, con solo un año de convertido, con solo un año de entrenamiento bíblico, respondieron generosamente, colectando una ofrenda para enviarla a los pobres de Jerusalén. Era una congregación en buen estado por la calidad de los líderes que tenían. Eran personas de vocación espiritual para la oración, el ayuno y la lectura y estudio de la palabra de Dios. Ahora aquí vemos que el ministerio local tenía por lo menos 5 profetas y maestros. Y nos dan los nombres de ellos para que de una vez notemos que 3 de ellos hasta ese momento son desconocidos para nosotros, como son los casos de Simón el Negro, Níger o Niger, como usted lo quiera pronunciar, pero en español es Simón el Negro. Lucio de Cirene y Manaén, criado junto con Herodes. Junto con Bernabé y con Saulo, lógicamente. Bernabé es un levita natural de Chipre
y Pablo, que es judío, hebreos de hebreo, pero que nació en Tarso de Cilicia, una provincia completamente romana. Ahora, ¿qué dice la palabra que estaban haciendo estas personas, estos profetas y maestros? Dice, estando ellos ministrando al Señor en ayuno. Miren, ministrando al Señor en ayuno. Ellos estaban ministrándole al pueblo de creyentes que se congregaban en la iglesia en Antioquía y estaban como en un tiempo de ayuno y de oración. Estaban en la práctica de una disciplina espiritual que siempre ha sido importante para el pueblo del Señor. Porque cuando uno ayuna, uno se abstiene a lo menos de dos cosas. Número uno, de trabajar para concentrar las energías en algo espiritual, y se abstiene de comer para no preocuparse por un tiempo limitado en preparación y en la ingesta de los alimentos. Entonces ellos estaban 100% en ese momento, en ese tiempo, ocupado en el ayuno y ministrando al Señor, al pueblo que allí se congregaba. En un ambiente así, el Espíritu Santo habló para decir que había escogido a Bernabé y a Saulo para una obra en particular. Noten que primeramente menciona a 5 de ellos. Comienza con Bernabé, termina con Saulo, y en el medio entonces están Simón el Negro, Lucio y Manaén. Entonces el Señor escoge a Bernabé y a Saulo para la obra que ya en el corazón ha puesto, porque el que mueve por su buena voluntad el querer y el hacer es Dios, es Dios. Entonces habló. Estos líderes estaban en el servicio ministerial activo y estaban cuidando el rebaño, estaban caminando con ellos en la oración congregacional, estudiando y enseñando la palabra de Dios. Eso era lo que estaban haciendo estos maestros y profetas. Es decir, este liderato de la iglesia local estaba involucrado con la vida espiritual de la iglesia, y ellos no estaban en una oficina diciéndole al pueblo lo que tenían que hacer. Ellos estaban haciendo lo que en una ocasión Pablo les dijo a Timoteo, que se pusiera al frente. No le dijo manda, sino que le dijo comanda. Ponte al frente con el pueblo, lígate con el pueblo, con la iglesia, que en ese momento él estaba pastoreando en Éfeso. Entonces, eso están haciendo esta persona. Y ahora uno entiende por qué el Espíritu Santo le permite decir esto a Timoteo vía Pablo, porque Pablo lo había experimentado aquí en la iglesia de Antioquía. Pablo no tenía tanta experiencia. Recuérdense que Pablo conoció al Señor en Damasco, la capital de Siria, y allí comenzó a demostrar por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces los judíos que habitaban allí intentaron matarlo, y los hermanos lo salvaron descolgándolo por el muro en un canasto y lo mandaron a Jerusalén. Cuando él está en Jerusalén, no todo el mundo se quiere juntar con él, porque ya conocían sus antecedentes, que era enemigo número uno de los evangélicos, de los cristianos, de los del nombre, de los del camino, cualquiera que fuera la manera como le llamaran a los creyentes de ese tiempo. Pero Bernabé, cuyo nombre significa compasivo, entonces lo tomó y lo presentó al liderato de los apóstoles, y Pedro, Juan y Jacobo le dieron la diestra en señal de compañerismo. Pero también en Jerusalén lo querían matar. Entonces lo mandaron a Tarso de Cilicia. Yo sé que en la carta a los Gálatas Pablo habla de unos años que fue a Arabia, que estuvo por allí, que fue a Jerusalén, y todo parece un entrenamiento de 14 años. El caso es que aquí que comenzamos a ver a Pablo ya activamente en el ministerio. Entonces, fruto de esa experiencia es que él puede luego escribir
tanto las cartas a las iglesias como las cartas personales a Timoteo, a Tito y a Filemón, dándole consejos ministeriales. Ahora, si volvemos de nuevo al contexto en el cual el Espíritu Santo habló, vemos un ambiente de ayuno, de oración, una iglesia totalmente saludable, pero uno no sabe de qué forma fue que el Espíritu Santo habló a la congregación, de qué forma le habló a los líderes allí presentes. Pero nadie pensó que fuera la carne, bajo un estado de emoción, quien hablara. Fue un mensaje claro, preciso, conciso, de tal manera que los creyentes o presentes entendieron perfectamente bien lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. No fue a Lucio, no fue al negro, no fue a Manaén, fue a Bernabé y a Saulo. Y no quedó dudas ni en la congregación, ni en medio. ¿Será a mí que me está llamando? Escuché bien que dijo Bernabé. ¿Será Saulo que dijo? Fue claramente que el Espíritu Santo habló, porque cuando Dios habla en medio de la congregación, no es para sembrar dudas, ni para luego uno concluir que me llamó a mí por otro nombre o cualquiera de esas cosas que a veces uno utiliza técnicamente para salir de un atolladero en el cual uno se ha metido y muchas veces meten al Espíritu Santo de Dios. Apartadme a Saulo y a Bernabé. Pero que eso no es raro, hermano, es que Dios es el mismo. Dios no ha variado en ningún momento. Mira, cuando el Señor le dijo a Elías, métete ahí en la cueva, que ya yo le ordené a unos cuervos que te traigan alimento 2 veces al día. Ya cuando él lo mete allí, ya Dios había tomado estas aves y le había dado orden y le había dicho dónde era que estaba todo para que se lo llevaran a Elías. Cuando el arroyo se seca, le dice, sal de ahí y vete a una viuda de Sarepta, que ya yo hablé con ella. Ya yo puse en el corazón de ella. Porque el querer como el hacer es por la buena voluntad de Dios. Y es un ambiente que no lo podemos negar en la iglesia actual y en la iglesia del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo hablando, pero a gente espirituales. No a gente carnales, porque el carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, si tú ves el nivel espiritual de Elías, si ves el nivel espiritual de la misma viuda de Sarepta, si ves el nivel espiritual de la iglesia de Antioquía y de estos 5 profetas y maestros, entonces uno se da cuenta que en un ambiente así, el Espíritu Santo habla y todo el mundo puede entender. Mire, en una ocasión, lógicamente mucho más adelante de lo que está pasando aquí en Antioquía, el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo, Pérgamo en Asia Menor, lo que es Turquía en el tiempo de hoy, mira lo que le dice a esa iglesia: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, ha permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Es decir, la calidad espiritual de la iglesia de Pérgamo estaba en un nivel muy alto. Aunque lógicamente allí había problemas que el Señor fue para resolverlo, porque no todos somos perfectos o no somos perfectos, ninguno de los creyentes todavía. Pero el Señor está viendo la espiritualidad de los hermanos de Pérgamo. Esta gente nunca negó el nombre de Jesús. Esta gente no negaron la fe. Y aún en el peor de los momentos, cuando mataron a Antipas, la iglesia se mantuvo fiel. Y yo creo que ese es un tópico que ya nosotros lo hemos mencionado anteriormente en otra serie de estudios bíblicos. Pero allí mismo también el Señor le habló a la iglesia de Tiatira, que yo he considerado la iglesia de Tiatira como una iglesia modelo en el Nuevo Testamento que sirve para nosotros, a pesar de que también tenían cosas que no eran aceptables delante de Dios y el Señor fue a corregirlas. Le dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia. Y veo que tu constante mejoría, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas.
Reina Valera del 60 dice que tus obras postreras son mayores que las primeras. Menciono estas dos congregaciones de Asia Menor solo para que veamos la fortaleza de la iglesia del Nuevo Testamento en la práctica honesta y bíblica del ministerio. Por eso que usted ve que estando en la condición que estaba Pérgamo y Tiatira, el Señor Jesucristo entra allí en persona para él mismo hablar. ¿Quién es que está hablando en la iglesia de Antioquía? Es el Espíritu Santo. En este momento el Espíritu Santo no está corrigiendo absolutamente nada, sino que como Él es el director de la obra mundial aquí en la tierra, Él sabe que Saulo y Bernabé son los mejores candidatos ahora para ir a la misión, mientras que el negro, Lucio y Manaén se tienen que quedar en la iglesia, en lo que los otros dos van de misión. Ahora, ¿qué hace? Mire, después de oír la encomienda del Espíritu Santo para Bernabé y Saulo, oye, después de haber escuchado la encomienda bien clara, bien precisa, apartadme a Saulo y a Bernabé. Ahora, ¿qué hacen ellos después de haber escuchado la encomienda? Dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo quiero que ustedes entiendan, estimados hermanos, que el día que el Espíritu Santo habló, ese mismo día Saulo y Bernabé no se fueron. Ya el Espíritu Santo habló, ahora ellos tienen que prepararse para irse al viaje. Porque es un viaje que saben el día que salen, pero no saben el día que retornan. Porque ellos van a ser guiados por el Espíritu Santo. Es Él que, al igual que lo hizo con Abraham, allá en Ur de los Caldeos, que él salió sin saber para dónde iba, pero salió mediante una fe obediente, el Señor lo fue dirigiendo hacia la tierra prometida. De tal manera que cuando él llegó allá fue el mismo Dios que le dijo, Abraham, ya tú llegaste, esta es la tierra que yo te prometí a ti y a tu descendencia también. Entonces el pueblo se tiene que preparar. El pueblo se tiene que preparar para respaldar esta misión. Porque en cortos textos bíblicos no está toda la descripción histórica de lo que allí pasó. Primero ellos van a tener que tomar una embarcación para ir a Chipre. Chipre es una isla. Y de Chipre luego tienen que ir también al continente europeo, a tierra firme. Y eso no es gratis. No es que porque ellos son misioneros, el capitán del barco o el que cobra hierba va a decir, entren gratis. Entonces, cuando está hablando de que ellos ayunan y oran, los compañeros, los colegas, el negro, Lucio y Manaén, entonces van a apoyar lo que Dios está diciendo que hay que hacer. No van a llevar la contraria. Ellos no van a decir, pero ¿por qué no me escogieron a mí? Pero que el que quería ir era yo. ¿Y por qué a este? ¿Y por qué a Saulo si Saulo lo trajeron de Tarso? ¿Y por qué a mí? No. Ellos no comenzaron con esas discusiones estériles, ni que el mayor ni que el menor. El Señor habló, vamos a acatar lo que el Señor está diciendo. Cuando dice aquí literalmente que les impusieron las manos, está hablando que la iglesia se apoderó de esa misión para respaldar a Saulo y a Bernabé, no solo en oración, sino financieramente patrocinar la misión. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Ustedes tienen que recordar hasta el punto en el cual nosotros estamos estudiando la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, que aquellos en Jerusalén fueron esparcidos con la gran crisis que ocurrió por la muerte de Esteban. Parece que ellos estaban muy cómodos allí en Jerusalén y en Judea, y el crecimiento numérico era extraordinario. Solamente el capítulo 5 del libro de los Hechos nos habla de los portentosos milagros que Dios hacía por medio de los apóstoles, de tal manera que había personas que esperaban que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que se sanara. Y se ve que así ocurría. Pero tuvo que venir la muerte de Esteban para todos ser dispersos, excepto los apóstoles. Y por esa dispersión
fue que llegaron algunos judíos cristianos que eran que habían nacido fuera de Jerusalén, de Israel, estos judíos de la dispersión, como se le llama, y entraron en Antioquía, predicaron el evangelio y muchos conocieron al Señor. Entonces ahora ellos están asumiendo esta responsabilidad, pero no están esperando una crisis, no están esperando la muerte de ninguno de ellos, sino que obedientemente están acatando lo que el Señor dice. ¿Y qué dice? Los despidieron. Los despidieron, no salieron huyendo, no salieron escondidos, sino que lo despidieron. Van al puerto, toman el barco, váyanse bajo la gracia de Dios y cuenten que nosotros vamos a estar orando por ustedes. Nada de eso ocurrió el mismo día. Ellos se prepararon para el viaje, donde la iglesia asumió su responsabilidad de sostener esta obra misionera con su ayuda económica. Imponer las manos de los líderes con el apoyo de toda la congregación implicaba la asunción de la responsabilidad de sostener la obra y de estar en oración constante por ellos. Ustedes ven por qué yo digo que en otras cartas que escribió Pablo, alguna junta con Timoteo o con otro colega ministerial, uno puede entender por qué Pablo, cuando mandaba las cartas, él pedía la oración para que Dios abriera puertas. Porque Pablo ahora mismo es un novato. Fíjese que él ni siquiera se llama Pablo todavía. Él se sigue llamando Saulo, su nombre hebreo, Saulo. Entonces, cuando él vio lo que hizo esta iglesia, entonces él lo repitió cuando manda las cartas a diferentes congregaciones. Un pastor puede pedir la oración por tal o cual cosa, incluso por su propia vida, por su propia familia. Y esto en nada lo empequeñece, por el contrario, lo engrandece, porque la humildad sube a uno de nivel. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros solo leímos 3 versículos del capítulo 13. Entonces, toda la misión prácticamente termina. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? Regresan a Antioquía. Reunieron a la iglesia, la misma iglesia que los despidió, que asumió la responsabilidad financiera y espiritual de orar por ellos, reúnen a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Porque la estrategia de Bernabé y de Saulo a los lugares que llegaban era ir primero a la sinagoga de los judíos. Y por ahí comenzaba la predicación. Y aquí está hablando de la gran puerta que Dios abrió a los gentiles para que mediante la fe aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo termina diciendo? Y que se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Se quedaron en su congregación. Una cosa muy importante que nosotros aprendemos aquí también es que líderes como estos, profetas y maestros, como los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, tenían la membresía en una iglesia local, tenían cobertura. Y hay que tener mucho cuidado con personas que están predicando por la radio, por la televisión, por el internet y que son itinerantes, iglesia por iglesia, que no tienen cobertura de ninguna denominación, que no están bajo la autoridad, no están bajo la autoridad de ningún liderato aquí en la tierra, sino que ellos se amanceban, se apacientan a sí mismos. Perdón, esa es la palabra. No amancebarse, sino apacentarse a sí mismo. Entonces, cuando una persona llega, que uno le pregunta de qué iglesia viene, cuál es el nombre de tu pastor, de tu pastora, hay personas que se molestan. Porque hay que estar bajo la sujeción, bajo la autoridad. Aquí está claramente establecido en este estudio bíblico de que ellos están sujetos, tienen membresía en una iglesia local, hay autoridad
Incluso la iglesia de Jerusalén, como lo veremos en el próximo capítulo, en el 15 del libro de los Hechos, era que le daba cobertura. Y es una cobertura solo para cuidar la doctrina y las buenas prácticas ministeriales. Entonces así se levantó la iglesia del Nuevo Testamento, apoyando las misiones y apoyando a los misioneros, reportando e informando de todo lo que Dios hace, porque la iglesia tiene que ser completamente transparente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, estimados hermanos, y en la próxima ocasión vamos a ver la primera reunión conciliar de la iglesia para debatir temas sobre la doctrina de la salvación, según Hechos capítulo 15. Vamos a prestarle mucha atención a esto porque en el tiempo de hoy, como terminé diciendo, nosotros tenemos iglesias locales e iglesias locales que la inmensa mayoría de ellas pertenecen a un concilio, a una denominación, y esto tiene muchas ventajas. Nosotros entendemos, respetamos también que hay iglesias independientes, pero las iglesias que están bajo una autoridad, entonces pueden preservar mucho mejor su legado histórico, teológico, doctrinal y la forma de cómo gobernar en una iglesia. Así que lo veremos en la próxima ocasión si el Señor nos da la oportunidad. Muchas gracias al Señor y a ustedes también. Que Dios le bendiga y nos vemos más adelante.